Ahora vamos a entrar puntualmente en la primera parte que se llama empatizar. Es la parte más importante del proceso en la cual tenemos que meter gran cantidad de esfuerzo para que el resultado final sea mucho más rico. Esta etapa de empatizar se trata de observar a las personas, ponerse en sus zapatos y descubrir qué le puede llegar a causar un problema que después nosotros como diseñadores, vos como diseñador, vas a tener que resolver. Entonces, es una etapa, como dijimos antes, del tipo de divergencia. O sea, el objetivo es generar gran cantidad de información. No importa, o sea, tratemos de no juzgarla, tratá de recopilar mucha información porque eso va a hacer que después tengas mucho más materia prima para hacer tu producto o tu proyecto. Se trata de agudizar la mirada, siguiendo a la persona que estamos investigando, o sea, lo vas a tener que perseguir a lo largo de todo su día y de esa manera ir descubriendo cosas que le pueden generar problemas, problemas que vos como diseñador vas a tener que resolver. O sea, vos como diseñador no tenés que resolver tus problemas, tenés que resolver los de otra persona. Vas a tener que entender quién es esa persona específicamente, vas a tener que entender a qué le genera importancia, o sea, qué es importante para él. Y vas a ir descubriendo actividades que esta persona realiza y alrededor de estas actividades hay cosas que le generan incomodidad, nosotros le llamamos dolores. Estas cosas nosotros la tenemos que responder con algo que disminuya ese dolor. Y por otro lado, alrededor de estas actividades hay cosas que esta persona les resulta valioso, o sea, les genera valor. Un ejemplo concreto es la persona se está lavando los dientes. Esa sería la actividad o la tarea. Alrededor de esta tarea hay cosas que le generan dolor. Por ejemplo, es incómodo tener que guardar el cepillo en algún lugar para que sea higiénico. O sea, el tema de la higiene es una incomodidad. Y por otro lado, hay cosas que le generan valor. Por ejemplo, a mí, si vos me estás observando a mí, yo te diría, lavarme los dientes, esa sensación que me deja después, yo le doy valor. Si vos podés hacer algo para que aumente ese valor, está buenísimo, te lo compro. Entonces, se trata de inspirar. O sea, vos como observador, como diseñador, observando, te vas a inspirar mirando a las personas y eso va a hacer que tu idea esté mucho mejor direccionada. Se trata entonces de explorar la realidad, descubrir informaciones clave. A estas informaciones clave nosotros le decimos insights. Seguramente lo vas a escuchar un montón alrededor de este curso. Centrado en el humano, siempre observamos una persona, eso lo habíamos dicho en la parte de premisas, es algo muy importante, es observar la realidad, observar a las personas, involucrarse con ellas, o sea, no es solamente observar como si fueras externo, como esa persona no te viera. Tenés que involucrarte, tenés que preguntarle, tenés que interactuar, tenés que ser parte de su vida en ese día, tenés que mirarlo, tenés que observarlo, tenés que escucharlo. De esta manera vamos a lograr el objetivo de esta etapa, que es recopilar mucha cantidad de información. Bueno, es la primera vez que el equipo se va a juntar a trabajar. Es muy importante ahora que nos pongamos de acuerdo para entender el desafío. ¿Qué quiere decir esto? Antes hicimos un brief, cuando definimos el desafío, dejamos por escrito a dónde apuntábamos. Ahora es el momento de encontrarse con el equipo y ponerse de acuerdo, compartir lo que cada uno sabe acerca del tema, definir los objetivos individuales y los objetivos globales, acordar los roles y dar constante feedback. Es muy importante también definir tu audiencia y refinar el plan. Y con eso ya tenemos todo listo para poder arrancar con la siguiente etapa. Ahora que tenés claro el desafío, llega la hora de definir a quién vas a ir a observar. Antes de salir a preguntarle a cualquiera, está bueno saber, tener claro a qué personas preguntarles para que te puedan dar información relevante. Una forma de hacer esto es a través de lo que le llamamos mapa de actores. El mapa de actores es algo súper simple en el cual vas a tener que poner las personas, empresas, organismos, etcétera, que están involucrados en este sistema, en este universo. Colocándolos visualmente te va a dar una idea mucho más clara y vas a poder decidir
qué actores, o sea, qué personas o qué empresas o qué fundaciones son importantes que hablemos con ellos. O sea, nos pueden dar información súper rica para nuestro proyecto. Entonces, una vez que definas eso, después ya tenés mucho más claro, mucho más organizado y podés directamente ir a la siguiente etapa, que es a preguntarles y a tener, digamos, las entrevistas o observaciones con ellos. Por ejemplo, yo una vez trabajé en un proyecto que teníamos que definir, el objetivo era definir el futuro de una industria, la industria del diseño en Italia. Era un objetivo súper grande. Entonces, había muchas posibilidades de personas con las cuales podíamos hablar, pero bueno, la forma de organizarnos fue a través de un mapa de actores en el cual colocamos los diseñadores por un lado, las empresas por otro, empresas que hacían los productos por el otro, el gobierno, las fundaciones, etcétera, y lo teníamos todo gráficamente. Y de esa manera identificamos cuáles actores o cuáles entes, como personas, empresas, eran importantes que hablemos con ellos. Entonces, a partir de ahí, organizamos las entrevistas y fue mucho más rico y no perdimos tiempo hablando con gente que no nos aportaba nada. Algo que se recomienda, que es muy útil cuando definís a qué personajes querés ir a observar, está bueno también ir a observar extremos. No ir, digamos, al público obvio, sino ir a ver a los extremos a ver qué pasa con ellos. Por ejemplo, una empresa que se llama IDEO, que es un estudio de diseño de Estados Unidos, lo que hizo, tenía que hacer un proyecto para una empresa que hace equipamiento para cocina. Entonces, en lugar de ir a ver a su público objetivo, que eran las amas de casa, lo que hicieron fue ir a ver, por un lado, a los cocineros, que exigían mucho técnicamente a este equipamiento de cocina, y por el otro lado, fueron a observar cómo interactuaban los bebés con esos objetos. De esa manera, los bebés tienen muchas más dificultades motrices, entonces le da una exigencia ergonómica mucho mayor a los productos. De esa manera, teniendo estas informaciones extremas, llegaron a un producto, una colección de productos que cumplía, al cumplir con estos extremos, cumplía muy fácilmente con la exigencia del ama de casa. Para comenzar con la etapa de empatización, un buen método es hacer una entrevista. Para hacer una entrevista, antes de ir y encontrarme con mi usuario, que me va a dar información súper importante, es importante prepararse, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que yo me tengo que preparar antes de ir a una entrevista para aprovechar al máximo ese tiempo tan preciado que tengo con la persona que me va a dar esa información? Algunas cosas que puedo hacer son, por ejemplo, un brainstorming de preguntas, ¿sí? Juntarme con mi equipo y pensar qué le voy a preguntar. Una vez que tengo una cantidad, identificar y ordenar por temas. Fijarme si algunas son redundantes, si algunas están de más, si algunas son desubicadas. Hago un refinamiento de esas preguntas. Después, por supuesto, confirmo los planes, en dónde y cómo me voy a encontrar. Y después es importante asignar roles. ¿Qué quiere decir esto? Pensar, por ejemplo, si va a haber una persona que va a estar solo observador anotando y va a haber otra persona que va a ser la que pregunta, ¿sí? Dividirlo antes de ir. Y otra cosa más, preparar el equipamiento. Con todo esto a mano, ya estamos listos para ir a hacer la entrevista. Acordate que el objetivo de esta entrevista es entender pensamientos, emociones y motivaciones, y de esta manera que identifiques necesidades que luego vas a tener que resolver. Acuérdate, no es estadística, no es la mayor cantidad de información y generar números, sino es descubrir datos puntuales y valiosos, esos que nosotros le llamamos insights. Entonces, primero, trata de mezclar espontaneidad con preguntas preparadas. Es una conversación, no es una entrevista pregunta-respuesta. Presentate, así, digamos, vos tenés empatía con él y él también se siente identificado con vos. Escuchá mucho más de lo que hables. Se dice que tenés que hablar un 25% y escuchar el resto. Preguntá mucho por qué, o sea, cada cosa que te vaya diciendo, sé curioso, preguntarle para que siga profundizando. Es mucho mejor preguntar historias puntuales que algo genérico. O sea, por ejemplo, no preguntarle cómo generalmente haces tal cosa o haces tal otra, sino preguntarle alguna historia en particular que tenga que ver con eso que te genera curiosidad. Mirá el lenguaje corporal, o sea, no solamente escuchá, sino ve cómo mueve las manos, cómo le cambia la cara cuando está diciendo algo. El silencio está bien, o sea, no te apresures a preguntar otra cosa, sino el silencio puede hacer que esa persona se le ocurra otra cosa que no te hubiese dicho. No sugieras respuestas, no le preguntes con una respuesta dentro de la pregunta,
Por ejemplo, en lugar de preguntarle, está buenísimo ir a comprarle algo a tu mujer, ¿no? Está mucho mejor preguntarle, ¿qué sentís cuando vas a comprarle algo a tu mujer? O sea, no trates de darle la respuesta en la pregunta. No le preguntes cosas que puedan ser respondidas con un sí o con un no. Preguntá como para darle un puntapié para que hable un montón. Si estás observando no solo, sino con otras personas, trata de que le pregunten una persona por vez, no se interrumpan entre sí. Y por último, grabá todo, no refrasees, no escribas y después digas tal persona dijo, sino grabalo todo porque por ahí no anotaste algo que dijo que era importante y no te diste cuenta en ese momento. Cuando terminamos de hacer la entrevista y el equipo vuelve a juntarse después de haber estado trabajando en terreno, es el momento de compartir y documentar historias. ¿Qué quiere decir esto? Recolectar todas las frases relevantes, los conceptos, las sorpresas, las vivencias de cada uno, todo por separado, y en conjunto documentarlas, o sea, ponerlas sobre la pared para poder después analizarlas, ¿sí? Esta es una instancia en la que todavía no estamos interpretando, pero sí estamos comenzando el proceso de saturación espacial, ¿sí? De ir llenando de ideas que nos parecieron importantes para después de ahí poder continuar con el proceso de interpretación, que es el siguiente paso.